¿Qué tal, chicos, lords and ladies? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelumar. Chicos, hoy os presento un vídeo que seguramente va a ser una de las estrellas del canal. Creo que hacía muchísima falta traer un vídeo exclusivo para explicar esa eterna pregunta que siempre tenemos en los foros y alrededor de cualquier persona, incluso que está empezando el juego, de por qué las T2 son mejores que las T3 para defender. No lo sé, tú dime. Traeremos en conceptos un poco teóricos. Ya os pido disculpas para todos aquellos que no os gustan los vídeos teóricos, pero para aquellos que queráis entender la mecánica de los mobile a la perfección, os voy a intentar dar mi mejor versión para explicaros qué hay detrás de esa premisa de las T3 versus las T2. Vamos a entrar en temas como funciona la moral, por ejemplo, cómo funcionan las fuerzas base de las tropas. Así que, chicos, si tenéis gente, si tenéis conocidos que puedan tener todavía alguna duda sobre esto, por favor, recomendar este vídeo, ponerle el bookmark, pasarlo por los foros, porque creo que va a ser muy importante y un vídeo que os va a dar un detalle muy exclusivo de cómo funcionan las mecánicas de los mobile. Así que no me enrollo mucho más, como siempre, daros la bienvenida y empecemos. 3, 2, 1, jump! Muy bien, chicos, pues para responder a la pregunta de por qué las T2 son mejores que las T3 para defender, vamos a ir directamente a nuestra chuleta. Tenemos que pasar por dos preguntas principales, ¿de acuerdo? Para responder a la premisa de la que estamos hablando. Primero de todo, ¿cómo funcionan las proporciones? Para esto ya tenéis un vídeo en el canal en el que hacíamos las pruebas, pero vale la pena remarcarlo de nuevo. Y la segunda pregunta es ¿cómo funciona la moral? Y vais a entender perfectamente por qué las T3 son peores que las T2 para defender. Muy bien, pasamos por las proporciones, ¿de acuerdo? El primer punto del que estamos hablando. Y las proporciones, nosotros lo que tenemos que comparar son dos cosas. La primera es la fuerza base de las tropas y seguidamente el poder. Bien, ¿qué es la fuerza base, chicos? La fuerza base es la proporción que tienen las tropas entre sí. Si nosotros tuviéramos 0 ataque, 0 PS, 0 defensa, nada que modificara las tropas, sencillamente cuántas veces tiene una T4, por ejemplo, más fuerza que las T3, cuántas veces las T3 que las T2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto es algo que IGG, bueno, ya hicimos las pruebas, pero es algo que IGG siempre ha dicho en los foros. Y nosotros, si nos fijamos en las fuerzas, estamos hablando de que las T2 tienen un 100% más de fuerza que las T1, las T3 tienen un 50% más de fuerza que las T2 y las T4 tienen un 50% más de fuerza que las T3. Eso, si nosotros tuviéramos en cuenta que las T1 pues tienen 1 de fuerza, podríamos encontrar que el ratio sería, las T1 serían 1 punto, las T2 2 puntos, las T3 3 puntos y las T4 4.5, ¿de acuerdo? Esa sería la proporción entre ellas. Como veis, pues eso, estamos hablando de un incremento del 100% en las T2, de las T3 y las T4 un 50%. Segunda parte, chicos, el poder. ¿Cuánto poder tenemos por cada uno de los tipos de tropa? Y eso es una información que podemos encontrar en el propio cuartel. Pues fijaros, chicos, que en el propio cuartel sabemos que una T1 son 2 de poder, las T2 son 8 de poder, las T3 24 de poder y las T4 36 de poder. Muy bien, pues esto, chicos, si nosotros tuviéramos en cuenta el ratio de fuerza base que nosotros ganamos por poder invertido, ya tenemos un primer indicador de por qué las T3 no son las más eficientes para defender o en general. Y es que el incremento que nosotros tenemos con las T3 es el más pequeño de todos. Las T2 nos dan un pequeño incremento, ¿vale? Por lo que nosotros estamos invirtiendo en esa agrupación, en esa composición de ejército. ¿Sí? Vamos a explicarlo con un ejemplo mucho mejor, porque creo que se va a ver mucho mejor qué es lo que quiero decir, ¿vale? Para que no se os vaya la mente con los números. Si nosotros, por ejemplo, tomásemos 16 millones de poder, ¿de acuerdo? Vamos a decidir, vamos a invertir 16 millones de poder en tropas. Fijaros que en las T2 nosotros tendríamos unos 2 millones de gladiadores, ¿de acuerdo? 2 millones de gladiadores son 16 millones de poder invertidos en tropas. Esto en fuerza, ¿de acuerdo? Estamos hablando que esos 2 millones de gladiadores van a tener 4 millones de puntos de fuerza, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Con los ratios 4.5, 3, 2, 1. Bien. Si nosotros esa cantidad de poder la invirtiésemos en T3, ¿vale? Si la invirtiésemos en T3, estaríamos hablando que esos 16 millones nos darían para 666.677 T3. Esa cantidad de T3, fijaros que estamos hablando de que tiene la mitad de fuerza, ¿de acuerdo? La mitad de fuerza de la que tienen nuestras T2. Entonces, eso es un primer indicativo
de por qué las T2 tienden a ser mejores para defender, porque todo el grueso de nuestro poder invertido en esas T2 nos va a dar mucha más fuerza que nosotros si lo hiciéramos con T3. Pero bueno, muchos podéis decir, bueno, el Elumar, pero las T3 tienen más fuerza, es decir, al final estamos hablando de que tienen más poder y más fuerza al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque esto puede que no me cuadre. Muy bien, chicos, pues vamos a hablar de un punto que no se habla mucho en los mobile porque es muy difícil de definir, ¿vale? Es muy difícil de definir, pero para que lo entendamos, voy a intentar dar la versión mejor que de mi explicación, y es cómo funciona la moral, chicos. ¿Cómo funciona la moral en los mobiles? Seguramente muchos siempre tenéis esa pregunta, y a pesar de que hay muchos cálculos, obviamente que no los conocemos, no sabemos cómo afecta el ataque, el PS y demás, si no, obviamente tendríamos la llave del juego. Os voy a dar un par de tips para que entendáis cómo funciona la moral. Muy bien, pues primero de todo, una batalla la gana siempre, ¿de acuerdo? Siempre la gana el jugador que pierde menos tropas. Es decir, al final, el hecho de que os salga fuego o no os salga fuego va a depender de la cantidad de tropas que vosotros perdáis, ¿vale? Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, las bajadas de moral, ¿de acuerdo? La moral al final no es más que un reflejo de la proporción, ¿de acuerdo? De la proporción en poder de las tropas que vosotros perdéis respecto al total de vuestro ejército. Es decir, si vosotros perdéis tropas, estáis perdiendo tropas que son mucho poder para vosotros, para todo el ejército que vosotros tenéis, la moral va a bajar mucho más rápido, ¿de acuerdo? Creo que estos dos puntos quieren muy claros para poder explicar, pues eso, cómo funciona la moral. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengamos un jugador que tiene una concentración muy alta de T3, ¿de acuerdo? Voy a poner números más pequeños para que nos entendamos, pero quiero que fijéis que el primer jugador tiene 1000 T3, mientras que el segundo jugador tiene 1000 T2, ¿bien? Muy bien, chicos, cuando vosotros estéis ahí en la batalla, sencillamente habrá un ataque, un PS, una defensa, unas falanges, un montón de cálculos que se van a aplicar, y Lords Mobile va a decir, muy bien, el jugador 1, cuando ataque al jugador 2, el jugador 1 va a hacer tanto de daño por segundo, tanto de daño a estas tropas, mientras que el jugador 2 va a tener su daño. Muy bien. Cuando se calcule la moral, ¿de acuerdo? Sencillamente el Lords Mobile lo que va a hacer es analizar en ese daño por segundo, ¿de acuerdo? Esas tropas que se están perdiendo, cuánto es del total de vuestro ejército. Y si son tropas que tienen mucho poder, la moral veréis que va a bajar mucho más rápido. Entonces, esto, ¿de acuerdo? Esto es cómo funciona la moral en los mobile. Hay muchas cosas que no sabemos, como he dicho, ¿eh? No sabemos cómo es el ataque, el PS, cómo afecta, cómo esa bajada de moral es exacta. Esto sencillamente es una aproximación. Pero esto responde a dos preguntas muy simples. La primera, ¿por qué las T1 afectan negativamente a la moral? Esto lo habéis visto seguramente en muchos foros de Facebook, ¿de acuerdo? Seguramente mucha gente lo sabe, hay mucha gente que lo dice, pero no sabe el por qué. Y es que las T1, obviamente, las pérdidas que nos da las T1 son pérdidas altas en número. Y como hemos dicho, chicos, una batalla la gana aquel jugador que pierde menos tropas, ¿de acuerdo? Con la quemada, ¿de acuerdo? Con el fuego que vosotros veis en los mobile. Así que si nosotros tuviéramos un grueso muy grande de T1, eso haría que nuestra moral bajara mucho más rápido porque estamos perdiendo una gran cantidad de tropas. ¿Sí? Muy bien. Segunda pregunta, ¿por qué las T3 afectan negativamente a la moral? Y es que, a diferencia de las T1, donde el resultado se ve reflejado en la cantidad, las T3, el resultado se ve reflejado en la cantidad de poder, ¿vale? La cantidad de poder. Esa cantidad de poder va a hacer que la moral baje mucho más rápido y por lo tanto vuestro ejército también, al bajar la moral tan rápido, en esos 40 segundos, haga también menos daño al ejército invasor. Y esto es lo que tenéis que ver aquí. Por ejemplo, chicos, si vosotros tenéis mucha cantidad de T3, fijaros que el jugador 1, ¿de acuerdo? Esa cantidad de T3 representa casi un 60% del total del poder de vuestro ejército, mientras que esas 1000 de T2 afectan solamente al 20%, si os fijáis, del total de vuestro ejército. A pesar de que esta composición sea un poco más débil, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? 2000, que sería una composición más o menos parecida de poder. Fijaros que el total que representan estas T2 es mucho más pequeño del poder total de vuestro ejército que las T3 del jugador 1. Por eso, chicos, cuando vosotros impactáis contra composiciones muy grandes de T3,
como Lady Calista, por ejemplo, le pasó en su día, eso afecta muy negativamente a la moral, porque las T3 ocupan una gran cantidad de poder de todo del grueso de vuestro ejército, y por lo tanto la moral baja mucho más rápido, ¿vale? Y otro de los ejemplos que os puedo poner, que a veces podemos ver en los reportes, fijaros que es relativo a la moral, es precisamente este reporte de aquí. Creo que es muy explicativo, porque si os fijáis, el poder que nosotros estamos perdiendo es mucho mayor que el que está perdiendo en el enemigo, y sin embargo, chicos, a veces la gente puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo es esto posible? Si nosotros perdemos más poder, deberíamos ser los que perdemos, ¿no? Y si os fijáis, pues no es así, es decir, estamos hablando de una victoria, estamos hablando de que nosotros acabamos matando muchas más tropas que el enemigo, y por lo tanto, como he dicho, al final acaban mandando el número de tropas que acaba muriendo, y ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, que nos encontramos en las fortalezas, donde es importante al final acabar matando, ¿de acuerdo?, más tropas que las que nosotros nos matan a nosotros. Pero, sin embargo, el poder es mucho mayor en nuestras pérdidas, y eso es representativo de lo que os estaba comentando, de que seguramente para este jugador el total de poder perdido aquí, de estos 1,5 millones de muertos, y bueno, y de los 759.000 heridos, es un poder que es mucho más grande, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta todo su ejército, que el poder que hemos perdido nosotros teniendo en cuenta todo nuestro ejército. Eso también afecta a la moral, y es precisamente una de las razones por las cuales las T3, al tener una gran representación de poder en toda la composición de nuestro ejército, pues afectan negativamente. Muy bien, chicos, estas son las dos preguntas que responden por qué las T3 son peores para defender que las T2, pero el problema, chicos, es que mucha gente, especialmente la gente que empieza en los mobile, va a ver como una especie de... se lo va a tomar al pie de la letra, y eso no es así, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que las T2 son mejores que las T3 para defender en grandes cantidades, siempre que vosotros podáis superar lo que sería el invasor, ¿vale? Sé que podáis, en cuanto a atributos, a vuestras armaduras y demás, a superar a vuestro invasor. Entonces, chicos, para que veáis un ejemplo también de lo que estamos diciendo aquí, quiero que veáis, por ejemplo, una Rally Trap. Una Rally Trap, si nosotros cogemos 2.375.000 de T4, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la fuerza, ¿de acuerdo?, de estas T4, la fuerza base, va a ser de 10.600.000 aproximadamente. Una Rally Trap que hace, ¿de acuerdo? Y esto mi compañero Alpha Smurf lo explica muy bien, ¿de acuerdo?, en su stream, en su canal de YouTube, que normalmente para poder contrarrestar esta fuerza, ¿de acuerdo? Total, esta fuerza, la Rally Trap lo que hacen es tener composiciones en que tanto la fuerza de vuestras tropas delanteras, de las T2, como las traseras, lo que va a ser el counter, esté aproximadamente a la par en poder y en fuerza. Perdona, no en poder, sino en fuerza. Y fijaros que aquí la fuerza en una composición de Rally Trap, que podría ser, por ejemplo, 1 millón de cada una de estas tropas, y, por ejemplo, 4 millones, vamos a poner, de cada una de las T2, bien. Esto es una composición más o menos normal de Rally Trap. Pues estaríamos hablando que cubre perfectamente esos 10 millones. Fijaros, estamos hablando en 12,5 millones de fuerza delantera y fuerza trasera, y aquí tenemos 10,6 millones. Esa también es una de las razones por las cuales la Rally Trap cada vez están empezando a coger un poco menos de protagonismo con la nueva actualización de los monstruitos. Y es que ya sabéis que los monstruitos hacen, porque aquí luego hay que aplicar el ataque, el PS y la defensa, hacen que este poder obviamente se dispare mucho más, ¿vale? Se dispare muchísimo más que la posibilidad de la Rally Trap de defenderse. No tenemos monstruitos que sean buenos para defender, y por lo tanto, bueno, pues es un poco complicado al final hacer que toda esta fuerza de aquí de nuestra composición se equipare a la que nos está atacando. Por eso, por os he dicho, por los monstruitos de pago, porque en defensa estamos muy mal parados, etc, etc. Así que, chicos, sobre todo para los que estáis empezando, que veis este vídeo ahora mismo, acordaros que estamos hablando de que las T2 son mejores que las T3 para defender, siempre y cuando las composiciones estén a la par con lo que nos está atacando, ¿de acuerdo? Igual que una trampa de solo, pues en vez de estar hablando de 2.7, de 2.3, estaríamos hablando de 375. Y para eso vamos a ver un rally, chicos, de ejemplo de gran cantidad de personas que hace muchas T2 y obviamente no le sirven porque no tiene esa fuerza, ¿de acuerdo? Esa armadura, esa investigación para poder defender correctamente. Así que vamos al rally.
Muy bien, chicos, pues para esto quiero enseñaros un pequeño rally que le hicimos a un jugador de 157 millones con una gran alta concentración de T2. Y esto no pretende ser un rally que yo quiera enseñaros en plan, mirad qué es lo que hemos hecho. Obviamente es un rally de una persona muy pequeñita, pero es uno de los errores que la gente que está empezando el juego puede cometer. Y es que precisamente pensar que a bajos niveles lo mejor que se puede hacer es hacer muchísimas T2, aunque solamente se tengan muy poquitas T4. Y quiero que veáis, chicos, que las T2 solamente son mejores para defender, incluso las propias T3, es decir, estamos hablando de que solamente nos tendríamos que plantear una defensa o plantear el ir a por hacer tantas tropas si realmente queremos hacer una composición que esté a la altura de ser una rally trap, ¿vale? Fijaros que con solamente 2 rallies estamos hablando, el primero lo deja casi completamente frito y el segundo acaba con todo. Entonces, lo repito, chicos, es un mensaje que quiero lanzar a los jugadores nuevos, a los jugadores de bajo poder. Chicos, no hagáis T2 hasta que no tengáis las T4 y sobre todo si vais a hacer un gran colchón de T2, plantearos el poneros escudos, subir mansiones y llegar hasta el final, especialmente con la nueva actualización, pues llegar hasta esa especie de punto, ¿de acuerdo? En el que tengáis una composición bastante sólida, en el que no podáis incluso defender, como os he dicho, pues incluso hacer vuestros cálculos de esas composiciones, ¿de acuerdo? De ver si realmente con vuestra equipación pues estáis más o menos a la altura, ¿de acuerdo? Yo os recomendaría, para los que estáis empezando siempre, chicos, que hagáis solamente T3, que vayáis a por esas T3 y no penséis en hacer T2 hasta que realmente tengáis esas T4 detrás para poder hacer de buen backup, ¿de acuerdo? También está el tema de la curación. Obviamente ya sabéis que las T2 son más fáciles de curar, pero especialmente, chicos, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo para intentar, espero intentar, ¿de acuerdo? Ya sé que a lo mejor puede haber sido un poco aburrido, pero daros las nociones exactas de por qué, ¿vale? Para todos los que os gustan las mecánicas de los mobile, de por qué esas T3 para defender no son siempre la mejor opción. No son la mejor opción nunca, ¿vale? No cometáis el error, por favor, de ir a por composiciones muy altas en T3 porque vais a ser un caramelo. Así que, chicos, con esto, gracias por estar aquí, si habéis llegado hasta el final. Espero que no haya sido aburrido, espero que para los amantes de las mecánicas de los mobile este vídeo lo pongáis en bookmark, lo recomendéis siempre que sea necesario para toda gente que tenga esa duda, porque creo que es, bueno, dentro de el corazón que tengo, la mejor explicación que os puedo dar sobre esta pregunta. Así que gracias por estar aquí, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. En este vídeo quiero mandar saludos a TNT520, a Rock Thunderstruck, a Giano, a Ramírez Román, Red Tuve Primero, Kirito Kum y Super Pa. 3, 2, 1, jump!